I'll show you with the box. What was in the box? Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. His name was Ben Parker. Hola Intervidentes, Ono Crowley transmitiendo, y en esta ocasión tenemos nuestro segundo Ono Podcast, en el cual hay un tweet que borré porque dije que iba a ser un video de terror pero más personal, y originalmente este video iba a ser sobre traumas de la infancia, pero una vez que lo empecé a escuchar y todo no me convenció mucho el material, así que decidí borrarlo. Y bueno, estoy grabando esto ahora de nuevo con un nuevo material, pero que tiene una orientación parecida, en el sentido de que es algo de terror, pero va por un lado bastante personal. Y algo que siento que me da más, no sé si más para hablar necesariamente, pero que al menos me gusta más cómo puedo llegar a enfocarlo. Quizás hago el de traumas de la infancia en otro momento, pero no me terminó de convencer lo que había hecho en su momento. Así que quizás en otro momento vuelvo a ver ese tema, pero ahora mismo quiero hablar de las películas de terror que me marcaron, que me hicieron conocer más del género, o al menos que me hicieron enamorarme del género, ya que bueno, mi género favorito, ya sea en películas, series, juegos, etc., es el terror. Y como tal, siempre he querido hacer videos sobre eso en el canal. De hecho, uno de los videos más vistos de todo el canal es el de Lake Mango, que a pesar de que en un tiempo el video de Satoshi Shida fue mi favorito y sigue siendo para mí uno de los mejores videos que he hecho, y diré que el de Lake Mango es probablemente el mejor video que he hecho en el canal hasta la fecha. Obviamente, bueno, eso ya queda a percepción de cada uno, pero estoy muy orgulloso de ese video, no solamente porque es un video que tiene bastante atención y es uno de terror justamente, así que si tiene mucha atención eso me pone muy feliz, sino también por cómo quedó, porque de hecho Lake Mango es una de mis películas de terror favoritas, pero la vi muy recientemente, no es como que me impactó en el sentido de que me hizo conocer el género, tan solo fueron esas películas que sí me mostró una percepción diferente de lo que el fan footage puede hacer dentro del género del terror. Pero en este sentido quiero hablar de películas que me hicieron conocer más del género, me hicieron enamorarme, me hicieron darme cuenta cuánto puede afectarte como tal. Y hay personajes como por ejemplo a Chucky, que de chico no vi sus películas, pero el personaje como tal sí me aterraba en ese sentido, pero no puedo contarlo acá porque es como hablar de, no sé, Regan del Exorcista. El Exorcista es... Pero lo dije mal. El Exorcista es mi segunda película favorita de terror, solo debajo de Hereditary o Hereditario. Pero de chico no vi la película, tan solo conocía la foto del personaje, que después se me quedó más marcada en la mente por los screamers que hacían con ella. Pero no es que vi su película y su película me hizo saber más del género, sino que era más la imagen lo que me aterraba. En este caso, hablo de 3 películas que vi cuando era más chico. En este caso hay 2 que vi cuando era más chico y hay una que es por una época parecida, así que creo que dentro de todo cuenta. Y que realmente, como dije, me marcaron bastante. En sí las 3 son bastante diferentes como películas, por eso también me gusta bastante enfocar lo de terror personal por este lado, porque siento que me mostraron diferentes gamas de terror, diferentes formas en que puede hacerse. De hecho hay una película de estas que hay gente que ni siquiera la llega a considerar a veces de terror, sino que la ven más como un thriller, pero yo personalmente siempre la he considerado de terror. Además de que sus secuelas terminaron yendo por un lado slasher mucho más marcado, que al inicio no tenía tanto, y que hizo que después como una saga se la llamara más de terror. Pero hay gente que aún debate si la primera es considerada de terror. Como dije, yo creo que sí. Y hoy voy a hablar de eso básicamente. Así que con todo dicho, comencemos. Y bueno, en un momento tenía mis dudas de con cuál película empezar, porque de estas 3 hay una que sé que es la última que vi de todo este grupo, pero después tengo mis dudas de cuál vi primero entre las otras 2, así que voy a hacerlo por tema de años y voy a comenzar con la película más antigua de las 2, que es The Blair Witch Project de 1999, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Espero haber pronunciado bien lo de Myrick. De por sí, a mí lo que es el género fan footage no es algo que conocía tanto de chico, no es como el tipo de cosas que sabía que se hacía mucho, sino que cuando yo era chico lo que más sabía de terror como tal eran películas de monstruos, porque bueno, creo que de chicos la percepción que uno tiene del terror muchas veces es que son monstruos ahí súper grotescos que te gritan a la cara básicamente. Y en ese sentido The Blair Witch Project sí fue una película que por un lado me abrió a una parte del género de la cual no sabía. O sea, que sabía casi nada. De hecho, la próxima película que voy a mencionar después también es de fan footage y me dio otra mirada parecida en ese sentido. Solo que bueno, son películas muy diferentes, pero ya llegaremos a la otra. Y con Blair Witch Project me acuerdo que fueron esas películas que la alquilé porque a pesar de que no sabía mucho de fan footage, sí era una película que sabía que era conocida en general.
Y me acuerdo que lo que hice para poder como vivir la mejor experiencia, y lo hice con muchas películas de terror de hecho, es que iba a mi cuarto, cerraba la puerta, apagaba todas las luces y ponía la película, básicamente para crear una buena atmósfera. De hecho hasta el día de hoy sigo haciendo eso. En general la mayoría de películas de terror que veo, si es en mi casa, apago todas las luces y trato de estar en un lugar aislado, así puedo realmente vivir bien toda la experiencia. Y me acuerdo que vi la película como en ese tiempo era como, bueno, otra película de terror, veremos qué tal. Ya cuando vi Fan Furious empecé a notar algo diferente, como dije, me dio una percepción del género que no sabía realmente. Y todavía me acuerdo que apenas terminó la película, salí aterrado del cuarto. Fue una de las películas que realmente más me marcó, por eso tengo miedo si es esta película o la próxima que viene después, que fue la primera. Pero al menos puedo decir que fue de las primeras que realmente me marcó, me impactó un montón. Y en sí lo que me gusta mucho del Blair Witch Project es que es una película que en sí no necesita mostrar mucho. Porque siento que a veces eso pasa con las películas de terror que tienen miedo a ser muy sutiles. Porque hay gente que no le gusta eso en el terror. Y en ese sentido puedo entenderlo porque el terror es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy específico. Depende de qué tipo de persona seas. No a todo el mundo le va a gustar el mismo de terror. Por ejemplo, a mí me encanta Hereditary. Es mi película de terror favorita. Pero puedo entender por qué a otra gente quizás no le guste, porque no es el tipo de terror que conocen. En cambio, si muestras algo como, no sé, Freddy o Jason, que son personajes que me gustan mucho, eso va más con el tipo de terror que a mucha gente le gusta. También están cosas como Mother, que es un terror más experimental. Y a mí esa película me encanta. Actualmente no está en mi top 10 del cine de terror, pero en un tiempo lo estuvo. Igual la sigo apreciando mucho, o sea, está en mi top 15 actualmente. Pero es un tipo de terror más experimental que también, a pesar de que a mí me gusta mucho, puedo entender por qué otra gente no, porque esa es la cosa con el terror, tiene tantas formas como también pasa en otros géneros, que tenés que ir buscando también cuál es el que va más para vos. En ese sentido vas a poder como encontrar cosas que vayan más por tu lado. Por ejemplo, por mi parte en general me cuesta como elegir un tipo de terror que me gusta más. Es como que soy muy variado en ese sentido. Diría que quizás lo que es terror clase B nunca me ha atraído mucho, pero también porque soy el tipo de persona que, digamos que no, muchas veces no me cuesta un poco entender lo que es ver algo tan solo porque uno sabe que va a ser malo, saber algo de modo irónico. Alguna vez lo he hecho, pero en general no es algo que hago mucho, porque trato de ver películas que sé que me van a gustar en general. Y el único modo en que vería alguna cosa así es si estoy con un grupo y vamos a verla porque sabemos que vamos a reírnos, pero por mi cuenta no es el tipo de terror que veo. Así que en ese sentido puedo entender que haya alguna gente que quizás el Blair Witch Project no les impacte tanto, o incluso he visto gente que se pregunta cómo es que esa película marcó tanto a la gente en otro momento. Y algo que a veces pasa con el terror, creo yo, es que hay gente, y esto pasa de hecho con otras películas también, a veces cuesta entender que hay cosas que son de su época. Y para mí Blair Witch Project, a pesar de que sí me di cuenta cuando lo alquilé y cuando la vi, que era una película antigua, o sea, antigua en el sentido de que es del 99, aún así con eso, fue una película que me impactó mucho, que me marcó un montón. Y estaba como en ese punto entre primaria y adolescencia, más tirando adolescencia, así que no era tampoco súper chiquito, pero estaba en un punto donde todavía estaba descubriendo el terror. Y para mí esa película fue una de las primeras veces donde pude ver un terror diferente, un terror que me impactó de un gran modo y que incluso me hizo ver cómo a veces no es necesario mostrar cosas súper grotescas para asustar, sino que a veces tan solo que te quede la idea de qué puede estar ahí detrás, como cuando uno ve la oscuridad y cree que hay algo, pero al final, o sea, puede que no haya nada realmente, pero es lo que uno cree que es lo que hay ahí, que es lo que hace que sea tan aterrador. Siento que eso es para mí el mayor fuerte de Blair Witch Project. O sea, de por sí, para mí la idea de entrar a un lugar y perderse, encima lo va como un bosque donde no hay nadie, la forma de comunicarse son muy limitadas, porque encima es muy común ver en películas de terror como en los bosques suele haber poco o nada de señal. Incluso a pesar de que hay gente que no le ha gustado, me gusta mucho la secuela que salió después, pero no Book of Shadows, esa es horrible, sino la otra secuela que se llama solamente Blair Witch. Esa es una secuela muy buena y siento que va por el mismo lado, que siento que va por un poco esa cosa claustrofóbica también, y siento que eso también fue parte de lo que me llegó a afectar cuando la vi de chico. O sea, actualmente sigue siendo una de mis películas de terror favoritas, pero hablando de esa experiencia ahora en este momento, de por sí esa idea de estar encerrado en un lugar
donde no es como que hay mucha gente alrededor, hay muchos recursos, sino que estás básicamente en medio de la nada y no hay forma de salir y es casi como que el sitio se vuelve en otro personaje que parece estar desafiando a los personajes constantemente, o sea, a las víctimas de la historia. Entre todo eso, más el hecho de que todo el tiempo se plantea que hay algo que los persigue, que uno no puede verlo, pero ver la reacción de los demás es tan aterrador que realmente sí, en ese sentido fue una película de terror que no solamente me mostró lo que el fan footage puede hacer dentro del género, en el sentido de que me presentó el fan footage como tal y me hizo ver lo que va a hacer, sino que incluso, como dije, también por el lado más de la sutileza me hizo ver como a veces ese tipo de terror más implícito puede ser muy efectivo. Y de hecho hay varias películas que me gustan mucho hasta el día de hoy y también son con un terror bastante implícito o incluso quizás por un lado incluso más experimental, pero eso ya se aleja más del punto. Pero incluso con el terror más implícito es algo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, una película que no muestra tanto como tal en general, o sea, tiene algunas escenas conocidas, pero no muestra tanto como quizás alguna gente podía esperar en un momento, es El exorcismo de Emily Rose. Pero para mí es una muy buena película, es una de mis películas de terror favoritas también. Y sí, tiene algunas escenas de terror, pero gran parte es de hecho el drama humano, todo el tema del juicio, de creencias. Realmente es un drama, para mí más que una película de terror como tal, se siente más como un drama con elementos de terror. O sea, igual sigue siendo una de mis películas de terror favoritas, pero la sensación que te da es de una película que sí, tiene elementos de terror, pero no necesita mostrarte eso todo el tiempo, sino que a veces incluso el dejarte de cosas de modo implícito termina dándote más para pensar, para tu imaginación, para lo que uno puede reflexionar. Y hasta el día de hoy yo todavía recomiendo ver The Blair Witch Project. Creo realmente que es una de las mejores películas del género de terror y fue una de las películas que me marcó. Ahora, de vuelta, no me acuerdo si fue esta película o la próxima que voy a mencionar a continuación la que vi primero, pero otra película con la que hice lo mismo, de encerrarme en un cuarto a oscuras y ver la película y todo, fue otra película fan footage, REC, de 2007, dirigida por Jaume Balaguero y Paco Plaza. No sé si pronuncié bien el nombre de Balaguero, perdón si no lo hice bien, intenté buscarlo y creo que era Jaume, si no me equivoco. Pero bueno, sacando eso a un lado, esa fue la película que también fue de lo primero que vi del género fan footage. Y en ese sentido es diferente a Blair Witch Project, en que Blair Witch Project es una película que es mucho más implícita con las cosas que muestra. En cambio, REC es mucho más explícita en comparación. Es una película de zombies con fan footage y no se guarda nada. Realmente son esas películas que sí, hay veces que como tiene cámara en mano, tampoco puede mostrar todo el gore cada segundo porque ahí ya se va el tema del realismo. Pero igual la película, incluso cuando deja cosas implícitas, te muestra lo necesario para que puedas darte una buena idea de qué está pasando y todo. Incluso en un momento no te muestra algo y después vuelve y te muestra el resultado final de cómo terminó todo y eso ya te da la idea de qué pasó en el momento. Pero REC incluso la vi hace poco con unos amigos y para mí sigue teniendo el mismo impacto que tuvo en su momento. También fueron esas películas que, como dije, me encerré en mi cuarto, me puse a oscuras, tuve toda la atmósfera y para mí lo que me encanta de REC, una de las cosas que para mí la hace tan buena es el ritmo que tiene. REC es una película que comienza bastante bien, tranquila, como un programa de un noticiero, todo normal, pero una vez que el terror de REC arranca, casi nunca para. Eso para mí es lo que hace tan buena, que se siente como esas películas de terror que van por el lado de la calma antes de la tormenta. Que al principio todo parece normal, sospechas algunas cosas, pero creo que ni siquiera de chico me esperaba el ritmo tan frenético que iba a agarrar después. Porque no es tan solo el tema de zombies y de que vienen corriendo todo el tiempo, sino que a veces es el drama humano detrás de todo eso. Toda la cantidad de diversas personas que hay en el grupo, cómo se van peleando entre ellos, gritando. Sí, no voy a negar que a veces me costaba entender un poco el diálogo cuando era más chico. De grande ya me hizo un poco más claro, también porque la he visto varias veces. Pero en sí eso es lo que tiene muy bueno REC. Es una película que tiene una muy buena historia, porque sé que al principio para mucha gente quizás no parece que tenga tanto, pero tiene muy buenos giros de guión en general, personajes bastante memorables, la dinámica general del grupo está muy buena, porque son esas películas que incluso los ratos que no hay zombies para mí sigue siendo muy interesante, justamente por eso, por toda la diversidad de personajes que hay, cómo se van peleando entre ellos, cómo van reaccionando a diversas situaciones. De vuelta, tiene giros muy buenos la película, ¿verdad? Con la trama. Hay uno o dos que la primera vez que los vi me volaron la cabeza, la verdad. Y
No, realmente es una película muy buena. Sigo pensando hasta el día de hoy que no solamente es una de las mejores películas de terror que he visto, es una de las películas que más me ha aterrado hasta el día de hoy. Y sí, hay películas que, por ejemplo, no sé, Lake Mango, que es la que había hecho el video en el canal. Esa fue una película que me aterró de un modo diferente, más por el tipo de ideas que plantea, por un escenario what if que si pasara aterraría a casi todo el mundo. En cambio, con REC es un terror más de una situación que cada vez se va desbordando más y más y más, y cómo uno podría sobrevivir a ella. Porque sí, en la película hay un bombero que en sí es como para mí el MVP de la película, salva muchas veces la situación, pero aún así es una situación que sería completamente aterradora, porque al igual que con Blair Witch, REC también implementa mucho lo del espacio claustrofóbico. Realmente mientras más pasa la película, más empiezas no solamente a sentirte encerrado en el edificio, que también como el bosque de Blair Witch se siente como otro personaje en la casa, sino que cada vez empezás a ver que es más que seguro que no los van a dejar salir de ahí, que están todos condenados, que una vez que entraste por esa puerta ya no vas a salir, van a impedirte salir. Y todo eso, más toda la desesperación de los personajes, todo lo frenético que se pone es el terror por cómo estos son zombies rápidos básicamente, todo eso junto crea un ambiente de terror y una película tan frenética. Si dije muchas veces la palabra, pero creo que es una mejor forma de describir REC para mí, frenética. Todo eso junto crea una película de terror con una historia muy interesante, con personajes muy memorables y con un terror que para mí no va a dejar a casi nadie indiferente. Porque, a ver, a mí me gusta mucho REC, es la película de terror más famosa en España, y creo que en cuanto a películas de habla hispana es también una de las más famosas que hay. Pero obviamente, como cualquier película, hay gente que quizás no le guste, quizás hay gente como en mi caso que le gusta un montón, pero aún así creo que son unas películas que no va a dejar indiferente a casi nadie, justamente por todo lo que está hecho. Y al igual que con Blair Witch Project, la recomiendo mucho, es una gran película y espero que puedan verla. En mi caso creo que son ambas películas, sí creo que son de esas que realmente conviene verla, como dije, con un espacio bien armado, luces apagadas, tener como la atmósfera correcta en ese sentido. O sea, sé que mucha gente va a decir que con otras películas de terror también es lo mismo, pero hay otras películas de terror que siento que si no haces eso no necesariamente vas a perder tanto de la experiencia, no sé. Justo que mencioné Hereditary antes, Midsommar es una película que me gusta mucho, pero si no la veo con las luces apagadas y todo, tampoco es como que voy a perder parte del impacto. En cambio siento que Blair Witch Project y REC son películas que se benefician un tanto de ese tipo de ambiente, como que creo que hasta crean más énfasis en algunas cosas, por decir una forma. Sé que suena medio raro, pero quizás alguna gente entienda a lo que voy. Pero sí, en ese sentido, todavía no recuerdo cuál fue la primera. Sí me acuerdo que REC, no tan... cuando la vi por primera vez por mi cuenta, después la vi con un grupo de amigos que creo que no pasó tanto tiempo. Y la reacción fue casi la misma que tuve yo la primera vez. Estamos todos completamente aterrados a ver la película, súper nerviosos por todos esos momentos frenéticos que tiene. Realmente es una película que, tanto como Blair Witch Project, sigue siendo efectiva, muy efectiva hasta el día de hoy. Sí creo que va a haber más gente actualmente que quizás le gusta más REC en comparación. Porque es una película de terror que digamos que se siente más moderna en su realización, y siento que Blair Witch Project va a ser para ciertos amantes del género, pero aún así la súper recomiendo y espero que puedan verlas en algún momento si no las vieron. Y bueno, si las vieron y les gustaron tanto como a mí, espero que estén disfrutando hasta ahora el podcast, e incluso si no te gustaron estas películas, al menos espero que puedas entender mi punto en general. Y ahora vamos a hablar de la última película de la lista, la cual por un lado con las secuelas nunca ha habido esta duda, pero en general con la primera película de esta saga, que es una de las más famosas de terror, hay gente que se debate que es más un thriller antes que terror, aunque la gran mayoría la considera terror y yo también. Y por otro lado, esto más que todo también a las secuelas, aunque en parte se le atribuye un poco a la primera, que es popularizar lo que sería el tipo de terror que alguna gente ha denominado como torture porn. Que si mal lo tengo entendido se supone que son películas de terror que son muy explícitas, se centran mucho en las torturas que se hacen a personajes. Y de vuelta, eso más que todo en las secuelas, porque la segunda película empezó a enfatizar más esto y los demás empezaron a seguir esa ruta, mientras que la primera mostraba cosas pero no era tanto un foco en general. En cambio con las secuelas era una de las cosas que en parte tenía que ver con lo que atraía a la gente. Después ahora van a entender por qué digo todo esto. Porque la película que estoy hablando es Saw, o El Juego del Miedo, de 2004 y dirigida por James Wan.
Ahora creo que queda más claro ese último punto porque justamente una de las cosas que más atrae a la gente a ver esta franquicia es el tipo de trampas que se hacen y ver qué tan creativos son los escritores con las cosas que hacen, porque algunas pueden ser bastante simples y de repente hay otras que son extremadamente complejas y raras, algunas son más o menos viscerales, depende del tipo de trampa, puede ser mucho más extrema con el tipo de cosas que muestra, porque en general desde la segunda película hasta adelante han habido varias trampas extremas, pero hay algunas que son como más destacadas desde las trampas que son como explícitas pero podés ver bien, y otras que incluso a mí me ha pasado, para ser un gran fanático de juego de miedo, hay trampas que me ha llegado a costar ver por lo horrenda que es la situación como tal. Pero volviendo a la película que está hablando como tal, la primera película de Juego del Miedo la vi cuando tenía unos 15 años, si no me equivoco, y la verdad desde que vi esa película me quedé enganchado con la franquicia, y de hecho me gusta mucho la franquicia. No significa que estoy diciendo que cada película es perfecta ni nada, no, tampoco eso, pero creo que todas son buenas en general. Quizás la única que considero regular es el, entre comillas, episodio final, la séptima, pero después fuera de esa van desde buena hasta muy buena, y realmente creo que la primera es la mejor de todas, y por ese lado es una película que me habló de un terror diferente. De hecho, como dije, hay algunas personas que la consideran más un thriller en comparación, pero para mí es terror, tan solo un terror que me habló de lo que puede hacerse con el género fuera de cosas sobrenaturales o con monstruos, con cosas como, por ejemplo, en REC están los zombies, o bueno, infectados. En Blair Witch Project tenés también, a pesar de que no se ve, hay una bruja detrás de todo, y en general, bueno, obviamente algo que es muy bueno del terror son los tipos de personajes más destacados. Tenés personajes como Michael Myers, que a pesar de todo, al menos hasta este punto, en general es considerado un ser humano, solamente uno con propiedades bastante especiales, vamos a decir. Y bueno, no sé qué va a ser Halloween Ends respecto al personaje, pero se supone que todavía no es tan sobrenatural, que digamos, según el director de Halloween 2018 y Halloween Kills. Pero después tenés personajes muy famosos y sobrenaturales como Freddy Krueger y Jason Voorhees. Y hay mucha gente que en general ve el terror de esa forma, como cosas sobrenaturales, monstruos, jumpscares. Pero una cosa que me gusta mucho del Juego del Miedo, y que fue por eso justamente unas películas que me marcó respecto al género de terror, es el hecho de que me mostró un terror más realista, donde de repente el miedo no era tanto un monstruo. O sea, sí, está todo el tiempo esa máscara de cerdo y demás, pero el terror realmente viene de otras cosas. O sea, ya de por sí el escenario de la primera película del Juego del Miedo me parece completamente aterrador. De repente encontrarte en un lugar como ese, no podés moverte, tenés que averiguar cosas en cierto tiempo, de repente también todo lo que pasa con Gordon y su familia, incluso al final. O sea, para mí sigue siendo uno de los mejores finales que he visto en una película de terror, pero en su tiempo, a los 15 años, ese final me marcó. No solamente porque estaba legítimamente sorprendido por el giro de trama, sino por el planteamiento de estar en un lugar como ese, saber que estabas condenado desde el inicio básicamente, y que incluso al final es como ese grito de Adam mientras cierra la puerta, porque incluso ya de por sí el final es horrible cuando te das cuenta. Horrible en el sentido de que es horrible pensar, ponerse la piel del personaje y quedarte encerrado en un lugar como ese. Y es aún peor cuando, si no me equivoco, en el Juego de Miedo 3 ves qué pasó con el personaje, y todo es aún más trágico. Pero sí, en ese sentido siento que me mostró un tipo de terror más realista, un tipo de terror que no depende necesariamente incluso la primera película de vuelta, a pesar de que en parte la primera se le atribuye eso de torture porn que dije antes, es la menos explícita probablemente de toda la franquicia. O sea, muestra sus cosas, pero no está tan centrada en las trampas. Eso, como dije, se hizo más desde la segunda película, y creo que, como vieron que a mucha gente le gustó ese tipo de ruta, empezaron a seguirla, porque de hecho la gran mayoría de películas de esta franquicia no se parecen tanto a la primera. O sea, sí hay ciertas cosas, obviamente hay una línea que conecta todo, pero la gran mayoría va más por el estilo de la segunda, donde las trampas y el tipo de cosas que pasan con las trampas son mucho más explícitas.
Mientras que a veces con la primera película era mucho más implícito, te mostraban algunos elementos y todo, pero no es que te mostraban como en otras películas de juego de miedo donde era como te mostraban el temporizador y si había que cortar algo te mostraban cómo el personaje lo hacía en tiempo real y todo. En cambio no, la primera es mucho más... Es más como un policial que deja muchas cosas más implícitas en general. Y en ese sentido me gustan ambas formas de la franquicia. O sea, me gusta mucho cómo va la primera con ese tipo de tono y todo. También por el tipo de trama, porque también lo que tiene la primera es que está mucho más centrada en una trampa como tal. La segunda es algo como esto, pero hay cierta diferencia entre la primera y la segunda. Y ya después, desde la tercera, es como que empieza a ser un tanto más variado esto. En el sentido de que sí, tenés en general a un solo personaje yendo entre cosas y todo. Pero la primera es como que no es tanto como, no sé, la tercera película que el personaje se puede ir moviendo entre cuartos y demás. Sino que son Adam y el Dr. Gordon ahí atrapados sin poder moverse, limitados a algunas pocas cosas. Tienen que ir adivinando hasta ciertos acertijos, básicamente. Y la verdad fue un tipo de terror que... Hay muchas películas que me gustan de ese estilo y fue como lo que quería, un terror más realista. Eso creo que es lo que más me mostró el juego del miedo. Un terror donde de repente el hecho de que te secuestren y estés encerrado en un lugar y tenés que tratar de encontrar la solución en base a todo y demás. Y la verdad fue bastante fuerte. O sea, de hecho me acuerdo que vi la primera película y creo que el mismo día vi la segunda. Me había gustado tanto que quise ver cómo seguía. Y de vuelta, me gusta mucho la franquicia. Lo único que no me gusta y me parece regular, así que tampoco es como... Es un 5, básicamente mi regular. Es el episodio, Dios mío, ya parece de Star Wars. La película número 7, el capítulo final entre comillas. Pero realmente me gusta mucho la película y sí creo que para mucha gente puede llegar a pasarle eso. O sea, igual a este punto ya la gran mayoría de gente o vio la primera película o conoce casi todo de ella. Es como bastante conocida la película en general. Pero sí, realmente me gusta mucho desde ese ángulo lo que me enseñó desde el modo de terror. Porque no es como que no había visto películas con algún tono así, pero siento que el Juego de Miedo fue la primera que más me marcó en ese sentido. Fue la que más me dejó la marca de querer buscar ese tipo de terror también, donde de repente no necesitas elementos sobrenaturales para aterrar, sino tan solo cosas que un humano puede hacer básicamente. Y sí, eso es básicamente. Esas son las 3 películas que quería mencionar para este podcast. Las súper recomiendo, creo que a este punto ya quedó claro que las súper recomiendo. Las 3 están en mi top 10 de mejores películas de terror de todos los tiempos, así que sí, realmente las recomiendo un montón. Puede que te gusten, puede que no, pero yo realmente las recomiendo porque creo que son películas muy buenas y espero que te gusten tanto como a mí, o bueno, al menos espero que te gusten. Y si no te gustan, bueno, debe haber algún otro tipo de película de terror que vaya más con tu estilo. Y eso también en parte es algo muy divertido, siempre con temas de ficción, ir buscando cosas que se apeguen más a vos, porque han habido casos con películas donde me di cuenta que hay cosas buenas, pero no es un tipo de película para mí, en el sentido de que no es el tipo de estilo que apela más al tipo de cosas que me gustan. Y a veces hay películas que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El Sorprendente Hombre-Araña 2 es una película que no me gusta, me parece la peor película de Spider-Man. Con eso dicho, la disfruto más que la primera Amazing Spider-Man. Y eso que esa película, a pesar de que igual no me gusta, me parece mejor en comparación. Pero es la película más aburrida del personaje. Así que en parte también es como... Obviamente sí, es como poner puntajes a una película. Tampoco podés como... Siempre, no sé... Si pusiste un 7 a una película y un 7 a otra, podés compararlas para alguna gente. Es como, no, tienen el mismo puntaje, pero pueden ser películas tan diferentes que es imposible compararlas. El 7 básicamente lo que refleja es qué tan bien reflejó lo que quería hacer. Por eso es como no podés comparar a dos películas del mismo modo solo por el mismo puntaje. Tenés que tratar de comprar películas que tengan elementos para comparar. Así que sí, espero que les gusten las películas, espero que les haya gustado esta nueva entrega del Ono Podcast. Si es posible que ahora haya una pequeña pausa de esto, porque quizás voy a empezar con videos más elaborados, pero al menos para dar un poco de contenido en este tiempo y volver a incluso motivarme a mí a seguir, es como que han servido mucho. Y no significa que no van a estar, o sea, básicamente no solamente es un tipo de video que me gusta hacer, sino que por otro lado también son el tipo de videos que me van a ayudar cuando esté muy ocupado, porque realmente en cuanto a edición lo más que edito es a veces cortar alguna cosa de audio por alguna pausa o demás. Pero fuera de eso son videos muy fáciles de hacer y realmente me han ayudado bastante en ese tiempo y creo que me van a ayudar mucho a futuro. Pero ya estoy preparando más de un video que van a ser de un modo más elaborado como los viejos videos.
Así que espero que ya sea por este contenido o por el otro, espero que lo estén esperando, valga la redundancia. Espero que estén emocionados, vamos a decirlo de esa forma. Espero que estén emocionados por todo lo que se viene para el canal, porque yo por sí estoy muy emocionado de volver. Y bueno, espero que esta comunidad siga creciendo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el video y nos vemos la próxima. Holocrolly fuera.